El Salmo 149 dice lo siguiente: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos los santos. Aleluya. Esto es palabra de Dios. Mateo 18, del 15 al 20. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Es palabra del Señor. Vamos a leer ahora el texto de los Romanos, capítulo 13, de los versos 8 al 14. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esta es
palabra de Dios. El colegio donde estudiaron los hijos de doña Luz Ángela y yo tiene un objetivo muy interesante. Quiere ser considerado un colegio de calidad. Por esa razón, su PEI, su plan educativo institucional, está basado en 3 pilares muy interesantes, muy interesantes. Uno de esos pilares se llama la teoría de la elección. La base de esa teoría se desprende del funcionamiento del cerebro desde el punto de vista fisiológico y todo el comportamiento emocional que se desprende a partir de ese comportamiento fisiológico. Y el principio fundamental de esa teoría es que el ser humano, la persona, tiene 5 necesidades básicas para satisfacer. La necesidad de supervivencia, la de libertad, la de poder y reconocimiento, la de diversión y la de amor y pertinencia. Son 5 necesidades que cataloga esa teoría, son las fundamentales, mediante las cuales la persona busca a lo largo de su día, de su vida, satisfacerlo. Y eso es lo que le permite encontrar una vida más satisfactoria. El proceso vital que está detrás de todo ese funcionamiento está en lo que se llama la elección. La elección sobre cómo satisfacer esas necesidades básicas. Con otras palabras, como diríamos hoy, cómo decide la persona satisfacer esas necesidades básicas. La síntesis es que la persona tiene la vida que tiene porque así la ha elegido. Mire lo que estoy diciendo. La persona tiene la vida que tiene porque así la ha elegido. Pero a su vez, lo interesante es que es posible elegir el tipo de vida que le permita la satisfacción que desea. Eso hace que esta teoría sea supremamente importante, interesantísimo. Y esto llevado lógicamente al mundo educativo de los jóvenes, de los muchachos, de los niños, se vuelve un instrumento supremamente poderoso para poder darle a la persona la herramienta de decir, a través de tus elecciones puedes satisfacer más o menos tus necesidades básicas. Cierta ocasión que estábamos viendo una conferencia sobre esta teoría, después de todo esto se acercó un padre de uno de los muchachos al conferencista y le dijo, dígame una cosa, ¿qué hago yo que yo no amo a mi esposa? Y como una de las necesidades básicas es amor y pertenencia, ¿qué hago yo que no amo a mi esposa? Y entonces el conferencista le dijo, pues ámala. Y dijo, pero ¿qué hago si no la amo? Pues ámala. Elige amarla. Decide amarla. Y se quedó estupefacto. Para ese hombre, indudablemente, el amor por su esposa era todo un tormento. Todo un tormento. Nos vemos reconocidos en algo, ¿no? Pero inmediatamente
la pregunta que se viene allí, ¿y qué es amar? ¿Y qué es el amor? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, amar es tener amor a alguien o a algo. Tener amor a alguien o a algo. Obviamente, lo que se desprende de ahí es ir a buscar y qué es la palabra amor. Amor, según el diccionario, tiene 14 definiciones. La primera de ellas dice, amor es el sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Lo interesante es que esa primera y las 8 o las 7 siguientes hablan del amor como un sentimiento. Solo en la 9ª definición hablan del amor como un acto de la voluntad. Ya empieza a hacernos algo de sentido cuando el conferencista le decía al Señor, pues elige amarla, decide amar a tu esposa. Lo que le está queriendo decir es que el amor no es solo un sentimiento, sino que el amor es fundamentalmente una decisión, una elección. El amor es un acto de la voluntad. No nos han enseñado a ver el amor así, ¿cierto? Generalmente nos hemos asociado el amor como un sentimiento. Las lecturas de hoy nos hablan del amor. Todas. De la acción, es decir, de la decisión de amor de Dios, del Dios de los israelitas, para que logren su libertad. De las acciones, es decir, de la decisión para amar al hermano que no quiere ser amado. De la acción, es decir, de la decisión de amar cumpliendo los mandamientos para hacer la voluntad de Dios. Eso no es nada fácil. Mi suegra decía en la mañana, eso no es fácil. Como el caso del padre de familia que se atormenta porque no puede amar a su esposa como él cree que se debe amar. El amor puede llegar a ser un tema como de demonios. Y me trae entonces a la memoria el libro de García Márquez, Del amor y otros demonios. Miremos entonces en estas lecturas de qué clase de amor habla aquí y qué sucede con el amor. En el Éxodo, en el texto que leímos del Éxodo, encontramos el acto de amor del Dios Yahvé por su pueblo que está esclavizado. Ese pueblo ha perdido su libertad. Una de las necesidades básicas de la que habla la teoría de la elección. Y ese Dios elige actuar para que el pueblo de Israel sea libre. ¿Pero libre para qué? Para que puedan libremente elegir ser su pueblo. Para que libremente elijan reconocerlo como su Dios y no a los otros dioses de Egipto que son como demonios, que motivan actos impuros, actos no santos.
para que en ese reconocimiento libremente elijan cumplir el pacto de vasallaje que Él les propone, lo que nosotros comúnmente llamamos los 10 mandamientos o el decálogo. Los libera para que libremente elijan ser sus sacerdotes y así llevar toda la humanidad de regreso al Edén, a la vida del bien, a la vida con Dios. Pero como este pueblo, que son seres humanos, tiene mala memoria, deben recordarlo cada año. Deben recordar el día en que pasaron, es decir, el día de la Pascua, en que pasaron de la esclavitud de los egipcios y sus dioses, que son como demonios, a la libertad, pero una libertad para elegir vivir con el Dios santo, con el Dios puro. Esto es todo un acto de amor, porque es un pueblo que está metido a lo largo de 400 años en la tradición egipcia. Son egipcios. Después de 400 años uno ya es de esa sociedad. Y Él, ese Dios, decide en un acto de amor liberar a ese pueblo. Y a través de ellos a toda la humanidad. Aunque esa humanidad esté muy lejos de ser santa, de ser pura, que sea adecuada para tener una relación con ese supremo de santidad, de pureza. Es todo un acto de amor. Ese es el amor de Dios por el ser humano. Es una decisión, es una elección para que el ser humano en esa libertad elija a ese Dios como su Dios y viva su invitación, su propuesta, su pacto y honre esa libertad a través de la elección de cumplir, de llevar a cabo esos mandamientos que lo van a encaminar hacia una vida más pura, más santa y de esa manera volver al Edén, volver a la vida con Dios. Si observamos el Evangelio en Mateo, esa lectura realmente es difícil de exponer. ¿Cómo así que Jesús habla de que si el hermano no quiere hacer caso, sea renegado y tratado como si fuera, un renegado? Eso no suena a Jesús. Eso no suena a Jesús. Uno se pregunta, ¿Jesús diciendo eso? Bueno, ya hay un consenso general en los expertos de que eso realmente no es una frase de Jesús. Entre otras cosas porque en la época de Jesús no había iglesia, ni en la cabeza de Jesús había el tema de la iglesia. Eso no existía, Él solo predicaba. Y Él predicaba dentro del mundo judío. Es muy natural, y sabemos bien, que este evangelio fue escrito más de 50 años después de su muerte, cuando ya había una comunidad, cuando ya había una eclesía y cuando ya de hecho se presentaban una serie de dificultades para darle vida y para el diario vivir de la eclesía. Entonces ya sería mucho más natural que en ese momento sí se hable de una situación de estas y pongan en boca de Jesús este tipo de expresiones. Pero quiere decir, por lo tanto, que Jesús no se refirió a ello. No, sí se refirió. Sí se refirió. ¿Qué sería lo que probablemente
quiso decir Jesús sobre esto? Bueno, hay una cosa que es clara, y es que invocan la tradición judía. En la tradición judía, lo primero que le dicen a uno es, si usted tiene un problema con un hermano, venga. Y si usted, mire que el texto es muy claro, el texto dice, si un hermano te ha ofendido, o sea, si tiene entonces ve y búscalo y trata de arreglar las cosas. Y si no te ha ofendido, busca 2 o 3 testigos, así decía la tradición judía. Y delante de esos testigos, ya, si no se ha arrepentido contigo, ve y busca otros. Entonces, ¿para qué? Bueno, la intención detrás de todo esto, bajo la óptica de Jesús, es que esos otros ayuden a que ese hermano reconvenga en su acto donde ha ofendido al otro. Allí sí está el Espíritu de Jesús. En eso sí está el Espíritu de Jesús. Y cuando dice, y si aún así no quiere, llévalo a la iglesia. Y si no, sal de él. Sería extraño, en otras versiones habla de publicanos, ¿no? Habla de los publicanos. Menos podría pensar uno que es de Jesús. Porque si uno dice que fuera Jesús, y entonces, ¿cómo Jesús se acerca a Mateo? ¿De dónde sale este evangelio? ¿De dónde está inspirado este evangelio? Mateo era un publicano. ¿Y cómo entonces en este mismo hablan sobre Zaqueo, que era otro publicano? No. Pero sí podemos ver qué hay detrás de esto. Lo que sí nota uno es que Jesús le está diciendo, oye, haz todo tu esfuerzo para que ese hermano reconvenga contigo. Y haciendo todo ese esfuerzo, tú le estás mostrando su amor, tu amor por él. Porque ¿cuál sería el comportamiento natural de uno? Uno va y le dice, oye, me ofendiste. Y el otro le dice, es tu problema. ¿Qué hace uno en ese momento? Vaya para la porra. Vaya para la porra. Vaya para la clínica. ¿Cierto? ¿Cierto? Si la encuentra. Entonces, claro. Bueno, vamos a suponer que uno entonces hace un esfuerzo adicional. Y entonces, hombre, vea, va uno y busca a otro, hombre, ¿por qué no me ayuda? Hable con este a ver si él reconviene sobre esto. No. Y el otro no cambia. Sí, inmediatamente nosotros dejamos de hacer cualquier esfuerzo. Inmediatamente uno llega y dice, mire, mijito, ¿sabe qué? Es usted el que se las pierde. Pero yo no busco más. Así somos, es nuestra naturaleza. Y Jesús a través de esto nos está mostrando que la forma de amar no tiene límites de esfuerzo. Así sea con alguien que nos ha ofendido. Es una forma de amar muy diferente a la que tradicionalmente estamos dispuestos a elegir. Porque nos dejamos llevar por el sentimiento. Él me ofendió. Y ya hice el esfuerzo. 1 vez, 2 veces, no más. Y él dice, ¿cuántas tengo que hacer? 70 veces 7. O sea, todas. Perdonen que me salga del texto. Pero ilustra un poco la situación. Y si nos vamos al texto de los Romanos, encontramos en el texto de Pablo a los Romanos, en el fragmento que leemos, que también arranca de la tradición judía. Porque el texto, observemos que arranca diciendo, no tengan deudas pendientes con nadie. En la tradición judía, en lo que llamamos el código de la alianza, está taxativamente prohibido que tengan deudas. Por eso aún hoy en día los judíos no tienen deudas. Cuando usted llega a una empresa y mira su contabilidad, ellos no tienen deudas. Ellos no tienen créditos. Ellos todo lo financian con recursos propios. Aún hoy en día.
¿Por qué? Porque está taxativamente prohibido. Pero lo que hace interesante la parte de Pablo, cuando entiende el mensaje de Jesús en esta parte, es que llega y dice, a no ser la de amarse unos a otros. Ah, claro. Porque es que cuando yo soy amado, yo quedo en deuda. Yo me siento en deuda. Yo tengo una tía que es preciosa, una hermosa mujer en su forma de ser, pero ella no pide un favor ni amarrada. Mucho puede estar boqueando, que no lo hace. ¿Por qué? Porque no le gusta quedar debiendo. No le gusta quedar debiendo. Qué forma tan curiosa, ¿no? Pero Pablo llega y dice, esa es la única deuda que sería aceptable en este mundo. La deuda de amor. Y nosotros tenemos algo de eso, ¿no? Cuando alguien nos hace un favor y miércoles que deuda con este loco. Y entonces va y le pide un favor, y pero ¿cómo no se lo hago si le estoy debiendo? ¿Ya? En vez de decir, yo quiero hacer ese favor porque él me amó primero a mí. Él me amó primero a mí. Pero lo más interesante es que coge este concepto y lo amplía Pablo. Y les dice, miren, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Esos son los mandamientos. Y todos esos mandamientos se pueden resumir en el de ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, eso también hace parte del código de la alianza. Algunos han puesto este mandamiento en cabeza de Jesús. No es así. Esto hace parte de la tradición judía. Hace parte de la tradición judía. Jesús, que es judío, entonces ¿de dónde sale? Una vez más me voy a salir del texto. Porque dice que les doy un mandamiento nuevo. ¿En dónde está la novedad de ese mandamiento? Si ya estaba en la tradición de la Escritura. Os doy un mandamiento nuevo, dice en el Evangelio de Juan. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que os améis unos a los otros como yo los he amado. Ahí es donde está la novedad. La novedad está en que nos amemos como Él nos amó. Pero de amar al prójimo como a ti mismo ya hace parte de la tradición. Ya hace parte de esa tradición. Y entonces Pablo llega y dice, todos esos otros mandamientos, no mates, no robes, no codicies, no adulteres, todos esos mandamientos se pueden asimilar a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Porque si amamos de verdad, si tomamos la decisión de amar, vamos a estar incapacitados, imposibilitados para mentir, imposibilitados para matar, imposibilitados para robar. ¿Cómo voy a robar a quien amo? ¿Cómo voy a mentirle a quien amo? No es posible que yo no cumpla esos mandamientos si yo amo a mi prójimo como me amo yo mismo. Bueno, ya sabemos que hay gente que no se ama a sí mismo. Hoy en día sabemos eso. Por esa razón necesitamos siempre de esto. Pero es completamente claro y lógico que la Escritura diga esto. ¡Qué verdad! Siempre me escuchan decir cómo me fascino de la palabra. Porque qué cantidad de verdades tiene, tan actuales todavía, tan vigentes. Y es que
El propósito del mundo judío era ese. Pero lo que hace precisamente que la participación de Jesús rompa en dos la tradición, es que Jesús resalta el concepto de la decisión de amar. Esa es la novedad de Jesús. Porque Jesús, cuando observamos bien todos los evangelios, Jesús lo que hace es hablar siempre de lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Siempre. Todas sus referencias van encaminadas a hablar del Antiguo Testamento, pero la novedad de Jesús es que todo lo pasa por el filtro del amor. No es posible cumplir las Escrituras si no está presente el amor. ¿Qué clase de amor? ¿El amor como sentimiento? No. El amor como voluntad. El amor como decisión. Si no fuera ese tipo de amor, Jesús jamás se acercaría a un leproso, jamás se acercaría a un enfermo, jamás se acercaría al samaritano. Jamás lo haría. Él toma la decisión de acercarse porque decide amar a ese otro que es diferente de él. Y esa es la riqueza de este amor. Y ese es el amor que nos está enseñando. Y de ese amor es del que nosotros debemos todos los días vivir. No del amor del sentimiento, sino del amor de la decisión. De amar a aquel diferente de mí. De amar aún a aquel que me ha ofendido a mí. Y de amarlo 1, 2, 3. Y de no ceder en mis esfuerzos porque ese otro reconvenga en su ofensa hacia mí. ¡Qué desafío! Y eso es un acto de mi voluntad. Es mi elección. Y mientras yo no haga eso, no podré cumplir los mandamientos. Es como muy difícil dejar de reconocerme seguidor de Jesús. Es como todo un conflicto interno. Pero si yo creo que tú eres mi Salvador, si Él estuviera aquí estaría diciendo, ¿y por qué no haces lo que yo te digo? ¿Y por qué no haces lo que yo hice? ¿Y por qué no amas como yo te amo? ¿Y por qué no amas como yo a mí? Sí, el amor pareciera un tema de demonios. De los demonios que tenemos dentro de nosotros. Pero ahí tenemos al Señor y su Santo Espíritu, como dice la carta de Pablo a los romanos. Cuidado, dice. No vivan en la oscuridad, vivan en la luz. Vivan en la luz, porque cada día, el día de la salvación, está más cerca, dice. Está más cerca que el primer día que creímos. Y como está cada día más cerca, estamos más invitados a parecernos, dice él, a revestirnos del Señor Jesucristo, es decir, a hacer como hizo nuestro Señor Jesucristo. Y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Con otras palabras, dejen de pensar en el amor como sentimiento y piensen y hagan del amor un acto de la voluntad. Que libremente elijan, decidan amar al otro. Y de esa manera, el amor
de Dios por el ser humano, que nos lo muestra en este caso a través de lo que hizo en la liberación de los israelitas en Egipto, que los amó como nos ama a nosotros, aunque nosotros seamos como somos, Él de todas maneras decide hacerlo. Jesús decide entregar su vida, decide voluntariamente elegir esa forma de amor, porque así entendió Él que de esa manera nos amaba. Porque Jesús rompió la primera de las necesidades básicas de la teoría de la elección, la necesidad de supervivencia. Él la rompe y Él decide entregar su vida voluntariamente como un acto de amor, una decisión. Tanto Dios como Jesús nos están enseñando que el amor no es un sentimiento, es una decisión. No importa que el otro sea lo peor de lo peor. No importa. Y nos dice, no te canses de procurar amar al otro, aunque él no quiera ser amado por ti. Esta es palabra